toca turno para hablar de Ezekiel Elliott, el running back de los Cowboys. Al igual que con Michael Thomas, del cual hablé en el episodio pasado, el 295, si mal no recuerdo, Zeke Elliott es otro jugador del que podemos sacar provecho para aprovechar un descuento. Creo que todos podemos coincidir que sí fue una decepción el año pasado, pero aquí lo relevante es no decir, sí que fue una decepción, ya no lo quiero, hay que descartarlo para fantasy. Así no funciona esto. Hay que analizar el por qué. Los contextos son importantes en fantasy fútbol porque sabiendo el contexto de lo que pasó el año pasado y por qué pasó, podemos entonces deducir un poco qué es lo que puede pasar el siguiente año, o en este caso, este año, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ezekiel Elliott, como dije, fue una decepción en 2020. Running back 9 en puntos fantasy totales. No es lo que esperas de un running back que fue seleccionado entre los primeros 3 o 4 picks. Fue el running back 14 en puntos fantasy por juego entre running backs con al menos 10 juegos. Primera vez en su carrera con menos de 1000 yardas por tierra. Primera ocasión en su carrera que anota menos de 9 touchdowns. Segunda vez en sus 5 temporadas con menos de 350 yardas recibidas. Fue el running back 44 en yardas por toque. Eso es algo que puede preocupar. El running back 38 en acarreos de más de 15 yardas, lo que nos indica que sí que el Elliott estuvo falto de explosividad en 2020. Pero lo importante, insisto, es el contexto. Y yo creo que hay 3 elementos importantes por los cuales los números de Zeke Elliott no fueron lo que esperábamos. La primera, la más obvia, es la lesión de Dak Prescott. Una lesión que realmente impacta muy negativamente a esta ofensiva para después tener de quarterbacks a Ben DiNucci, a Andy Dalton. Vimos lo que fue la ofensiva de los Cowboys después de la lesión de Dak. O sea, no es algo que no podamos no entender. Lo vimos, lo percibimos, lo sufrimos para quienes teníamos elementos de los Cowboys. Con Dak Prescott, Zeke Elliott promedió 22.3 puntos fantasy por juego, mientras que sin Dak Prescott el promedio bajó a 11.2. De esa magnitud es el impacto de la ausencia de Dak Prescott en Ezekiel Elliott, porque se volvió una ofensiva unidimensional, donde todo mundo estaba al pendiente de Zeke Elliott, porque ¿qué te va a preocupar un pase de Ben DiNucci? Digo, habrá, obviamente, completó algunos de ellos, con Andy Dalton también, pero ¿qué vas a proteger a Andy Dalton? Pases medios, el pase largo no estaba unidimensional. Esa fue una ofensiva unidimensional donde las defensas tenían que encargarse de contener a Ezekiel Elliott como la mejor arma ofensiva en esos juegos post-Dak Prescott. Después también no hay que olvidar que esta ofensiva tuvo muchos problemas con la línea ofensiva, también por lesiones, y también hay que poner como factor a Tony Pollard, ¿no? Y que esto es una incógnita que probablemente nos haga no irnos all in con Ezekiel Elliott. Y de esta situación de Tony Pollard voy a hablar un poquito más adelante. Pero las dos principales situaciones por las cuales creo que Ezekiel Elliott decepcionó Dak Prescott y la línea ofensiva, para 2021 esperamos que estén mucho mejor. Dak Prescott regresará, habrá una mejora en la línea ofensiva y eso lo damos por sentado. Y eso en automático, Ezekiel Elliott se vuelve una muy buena opción en primera ronda. Vamos a sus números en 2020. Con Dak Prescott, solo Alvin Kamara y Dalvin Cook generaron más puntos fantasy que Ezekiel Elliott. Aún con lo mal que se vio la ofensiva en Dallas, siguieron alimentando al running back. ¿Y cómo no hacerlo? Es Ezekiel Elliott y le pagaste un dineral. Fue el running back 5 en acarreos, el running back 4 en targets y el running back 9 en toques en zona roja. Con ese volumen y con esa ofensiva que era un lastre, fue medianamente productivo.
Fue el running back 10 en yardas terrestres, el running back 8 en recepciones, el 15 en yardas recibidas y lo más importante y lo que es clave para el panorama 2021 fue el running back 19 en touchdowns. Ustedes, cuando ven el listado de running backs con más touchdowns y encuentran a Ezekiel Elliott en el puesto 19, sabes perfectamente que algo no estuvo bien. Porque normalmente nos tiene acostumbrados a estar en el top 5 en cuanto a running backs más anotadores. Y es a lo que voy con su panorama 2021. El volumen va a estar asegurado. Insisto, en 2020 el running back 5 en toques, solo debajo de Derrick Henry, Dalvin Cook, Josh Jacobs y David Montgomery. No comparemos la situación de Josh Jacobs que tiene a Kenyan Drake o a David Montgomery con el regreso de Tariq Cohen con lo de Ezekiel Elliott y Tony Pollard. La expectativa inicial es que Ezekiel Elliott siga dominando este backfield como hasta ahora lo ha hecho desde que llegó a la NFL. Hablando de Tony Pollard, creo que sí se vio muy bien, fue muy efectivo, incluso comenzó a ser más efectivo que Ezekiel Elliott. Sin embargo, a pesar de que va a tener un rol, yo no lo veo como una amenaza tan fuerte para el valor fantasy de Ezekiel Elliott. En el 2020, una vez que se lesiona Dak Prescott, es cuando comenzamos a ver un poco más a Tony Pollard. De la semana 6 a la 17, Zeke Elliott estuvo en el 64% de snaps, mientras que Tony Pollard en el 40%. Y en cuanto a toques, Zeke tuvo 18.3 y Pollard 9.9 por juego. Creo que en el mejor panorama posible para Tony Pollard, este backfield deberá distribuirse 65-35. Dallas tiene enormes razones para utilizar y desquitar el contrato que le acaban de dar a Ezekiel Elliott hace unos años. O hace un año. El dinero invertido en Ezekiel Elliott grita volumen. Es imposible no hacerlo. No vas a tener todo ese dinero invertido para utilizar un backfield 50-50, 60-40. No lo veo. Más bien creo que va a ser un 75-25 a favor de Elliott. Y después, lo que les dije que era muy importante en cuanto a los touchdowns que anotó Ezekiel Elliott y que más o menos el panorama se parece al que tiene Michael Thomas, es la regresión positiva en touchdowns. Es decir, regresar a la media de los touchdowns que se espera hubiera anotado con el volumen que tuvo. Fue el running back 19 en touchdowns, anotó 8. En la métrica de touchdowns esperados conforme a su volumen, Ezekiel Elliott debió haber anotado 14 touchdowns en la temporada. 14. Solo anotó 8. Por eso decimos que puede haber una regresión positiva. Tendrá que regresar a la media de los touchdowns esperados con el volumen que va a tener. Si Zeke sigue con su claro rol de running back 1, la probabilidad y las estadísticas nos están gritando que va a regresar a ser un running back top 5. Y aún en el supuesto en que ceda un poco más de volumen hacia Tony Pollard, deberá tener números redituables en el rango en el que está siendo seleccionado. Piensen en Nick Chubb. ¿Por qué Nick Chubb no nos preocupa con el pick 8 o 9, teniendo a Kareem Hunt? Pero sí teníamos o tendríamos que tener preocupación por Zeke Elliott en el pick 6 o 7 por Tony Pollard. Kareem Hunt es mucho más talentoso que Tony Pollard. E insisto, Tony Pollard tendrá un rol, pero nada tan drástico o tan fuerte que impacte negativamente al valor de Ezekiel Elliott. Y también muchos pueden decir, y lo he visto, que comienzan a decir, no, es que Ezekiel Elliott ya está acabado. ¿Qué va a estar acabado? Tiene 26 años, está en la plenitud para un running back. Del 2016 al 2020 es el running back 1 en puntos fantasy totales, el quinto en puntos fantasy por juego con 19.62, solo debajo de McCaffrey, Kamara, Dalvin Cook y Saquon Barkley. Es el running back 1 en acarreos, con una diferencia de más de 180 acarreos respecto del running back 2,
que es Todd Gurley, y no empecemos con, pero ve dónde está Todd Gurley, porque son situaciones totalmente distintas. Ezekiel Elliott no tiene un problema en las rodillas como lo tiene Todd Gurley. Fue el running back 1 en yardas terrestres en este lapso. Es el running back 3 en touchdowns por tierra. Running back 3 en touchdowns por tierra. Y el running back 6 en touchdowns por aire. La regresión positiva de touchdowns va a pasar. Y Ezekiel Elliott va a ser redituable. En estos momentos lo tengo como mi running back 7. Y creo que la gran mayoría lo estamos colocando en su piso. Probablemente a lo mejor su piso sea top 10. Un peor escenario para Ezekiel Elliott de lo que pasó en 2020 no va a haber. A menos que sea una lesión. No lo va a haber. En el running back, como running back 7, en el pick 7, me parece que tiene mucho valor. Puede ser más redituable. Lo podemos ver terminado en el top 5. Y en ese rango, en un draft de fantasy, antes de voltear a ver a los wide receivers, antes de voltear a ver a los tight ends, incluido Travis Kelce, no tengan miedo de seleccionar a Ezekiel Elliott. Persigan el volumen, persigan el talento y aprovechen el descuento.